Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En este caso vamos a continuar con el análisis del texto La Reforma Universitaria de Adriana R. Chiroleu, el cual ya venimos hablando días previos y ahora sí vamos a finalizar en sí con el análisis de este texto con lo que fue la reforma universitaria. Pero en este caso, antes de avanzar en sí con lo que fue la reforma universitaria, hay que ir con los orígenes en sí, que ya un poquito habíamos hablado el video pasado cuando hablamos de las universidades y de la situación que estaban viniendo. En este caso hablamos de que existía una clase social, que era la clase media, que en este caso era una clase pujante, la cual quería acceder a carreras las cuales las pudieran acceder a cargos públicos, como es el caso de la medicina y el derecho. Continuando y ya yendo con lo que es el tópico de hoy, tenemos que hablar de que además al interior de las universidades van a surgir diferentes críticas hacia lo que es esta institución, tanto en la UBA como en Córdoba, siendo dos de las universidades más importantes en aquel momento, principalmente por su ubicación geográfica, siendo grandes centros geográficos en la Argentina a nivel urbano y político. Para arrancar con el tema de la Universidad de la UBA, o lo que sería la Universidad de Buenos Aires, van a surgir diferentes primeros conflictos, en este caso uno primero en lo que fue la carrera de Derecho, que podríamos decir que gracias a que las instituciones universitarias en aquel momento no cedían ante diferentes reclamos que se venían, digámoslo de esta manera, manifestando, van a surgir los primeros conflictos estudiantiles. Uno de ellos fue el que va a provocar la reforma estatuaria del año 1906. Esta reforma va a nacer de un reclamo, conflicto estudiantil, realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, en la cual básicamente unos alumnos habían solicitado en el año 1903 la reforma del régimen de exámenes parciales y finales, la cual fue rechazada por la academia. Cuando hablamos de la academia, hablamos de lo que era el gobierno universitario, el cual, entre otras cosas, ya más tarde voy a explicar bien las principales críticas, pero una de las cosas que se criticaba a la academia era que era básicamente un gobierno perpetuo de autoridades universitarias las cuales no cambiaban y siempre eran de la misma familia y del mismo tono ideológico. Bueno, es por esta situación que básicamente no tienen el aprobado de la academia que se va a iniciar una huelga, la cual va a provocar como consecuencia la aceptación de esta misma solicitud. Y va a haber una especie de contra solicitud en la cual los estudiantes van a pedir que dichos exámenes sean postergados por los días de huelga que se habían realizado, lo cual va a ser de vuelta rechazado por la academia, dando comienzo a otra huelga de estos universitarios de la Universidad de Derecho de la UBA, y tras esto se va a cerrar lo que es la universidad y se va a realizar la renuncia de diferentes decanos de aquel momento. Para el año 1904 se van a reinstituir a estos renunciantes o a aquellas autoridades que habían renunciado y se aprobó la solicitud de que los estudiantes rindan estos exámenes en un periodo posterior. Pero a la vez, y a pesar de esta situación, persistía la huelga estudiantil, ya que lo que se buscaba además era reformar lo que era el plan de estudio y además lo que se buscaba era la democratización de la universidad, en el sentido de reducir los costos que existían en aquel momento para que más personas puedan acceder a la universidad. Es por esto que se pausaron las clases, además y por como consecuencia. Además, lo que buscaban estos estudiantes era una docencia libre y un nuevo sistema de exámenes, reformar el plan de estudio y la reducción de esos aranceles, tal como venía mencionando anteriormente. Finalmente se llegó a un acuerdo y se cumplieron los requisitos de los estudiantes de la Facultad de Derecho. A este conflicto se va a sumar otro en el año 1905, o sea, esto es previo a lo que fue la reforma estatuaria de 1906, en la cual tiene su origen la Facultad de la UBA de Medicina, otra de las grandes carreras para acceder al Estado o a cargos del Estado en aquel momento. Y esta va a nacer de que un doctor, el cual quería proponerse como docente en aquel momento, fue rechazado. Esto, si no me equivoco, fue gracias a una cláusula en un examen de admisión, el cual era realizado por la academia, el cual básicamente generó huelgas de los estudiantes de aquella carrera universitaria por lo que era el accionar de la academia
y evitar que este doctor u otros doctores accedan al Estado. Lo que buscaban era modernizar este sistema de concurso docente. Finalmente, y ahora sí, en el año 1906 se va a establecer esta reforma que ya estuve hablando bastante, que era la reforma estatuaria. De esta manera se logró eliminar la huelga y se modernizó los estatutos para lo que dije anteriormente, el tema de los concursos docentes en la universidad. Y además, y esto es un gran avance para las universidades, o mejor dicho para los universitarios, más que nada los críticos, lo que se abolió o lo que se terminó fue con las academias, lo cual significó un gran avance de las protestas estudiantiles y casi logrando sus objetivos. Pero hay que aclarar una situación acá. Es que esta reforma solamente aplicaba en la UBA, quedaban exentas todas las otras universidades, claramente la más importante, la de Córdoba, la cual era una universidad bastante cerrada y bastante aristocrática a pesar de los tiempos que corrían en aquel momento. Y continuando con estos avances estudiantiles, para el año 1908 se va a crear la FUBA o la Federación Universitaria de Buenos Aires, la cual tuvo su participación en el primer Congreso de Estudiantes Americanos realizado en Montevideo, significando un significado avance o paso, mejor dicho, para que ahora el universitario o los universitarios críticos estén organizados ahora en esta FUBA, claramente afectada y tal como decía su nombre, nucleada solamente a los de Buenos Aires, quedando totalmente excluidos el resto de universidades. Además también las críticas no van a venir solamente de lo que eran los estudiantes en aquel momento, sino que también de integrantes del Congreso Nacional, ya sea diputados o senadores. Y es así como en este ámbito va a haber diferentes debates acerca de proyectos de ley de reforma, los cuales fueron debatidos, como bien mencioné, pero en la mayoría no fueron en sí aceptados. Y esto lo que buscaban, en pocas palabras, era modernizar las universidades a los tiempos que corrían en aquel momento, más o menos principios del siglo XX. Por ejemplo, lo que se buscaba era la mayor participación al interior de las universidades de los estudiantes y de los docentes. Y acá es cuando va a estallar otro foco de huelga, en este caso en la Universidad de Córdoba y en lo que fue la carrera de Ingeniería y Medicina, la cual tiene su origen en el año 1917. Y básicamente va a estar muy presente lo que es el ideal reformista en esta universidad, por lo que mencioné anteriormente, siendo una universidad que era bastante cerrada en aquel momento y a pesar del tiempo que corría. Y esto fue más o menos a fines de 1917, cuando los estudiantes de esta misma carrera, o sea, lo que sería Ingeniería y Medicina, van a protestar por la reforma del régimen referido a lo que es la asistencia de clases y suprimir el interinado del Hospital de Clínicas, las cuales, bueno, por obviedad, no van a tener sus respuestas positivas en lo que eran las autoridades universitarias, y es por esto que el día 31 de marzo de 1918 el Comité Pro Reforma, que había sido creado previamente y nucleaba a los universitarios cordobeses en aquel momento, van a llamar a la huelga general y como contrarrespuesta a las autoridades, en este caso universitarias, van a clausurar la universidad, lo cual va a provocar la solicitud de este mismo comité de pro-reforma hacia Irigoyen para que intervenga en el conflicto, lo cual va a terminar sucediendo y definitivamente se va a consolidar la intervención del Estado hacia la Universidad de Córdoba. Y para aclarar un poquito qué era lo que más o menos buscaban en aquel momento estos universitarios cordobeses, era modificar la enseñanza, el profesorado, los planes de estudio, la organización disciplinaria al interior de la institución y el gobierno universitario. Esto más o menos venía de la mano de lo que se venía discutiendo en la UBA. En lo referido a lo que es la enseñanza, se buscaba que sea más experimental, lo cual rompía con la tradición enciclopedista de las carreras tradicionales. En lo referido al profesorado o el equipo docente, se buscaba la renovación del material de estudio que utilizaban estos mismos docentes y un mayor enfoque en los problemas nacionales e internacionales. Cuando se habla del problema de los planes de estudio, se hace referencia a la protesta para que el cambio sea hacia un enfoque más productor del conocimiento y no de transmisor o repetidor de este mismo. Además, lo que se buscaba era mejorar la enseñanza en los profesorados, al darle peso propio y distintivo al título en lo que respecta
al profesional universitario. A esto se suman los problemas de espacios y recursos que tenían las universidades dependientes del Estado o las que eran nacionales, buscando así tener mayor recursos y espacios, básicamente. Después, cuando se refiere a la cuestión del gobierno universitario, hablamos de las academias que ya mencioné anteriormente, y las críticas que bien como mencioné o fui tirando un poco, es que la crítica que se le hacía era que están administradas por las mismas personas o casi las mismas familias, de manera perpetua y de manera vitalicia. Entonces lo que se quería era romper con esta autoridad, la cual podríamos considerar que fue el último bastión oligárquico que existió en aquel momento en la Argentina, tras la ley electoral o la reforma electoral del año 1912. Y lo que se buscaba era la renovación de las autoridades universitarias y también la mayor participación de lo que era el alumnado y el profesorado o los profesores en las decisiones intrauniversitarias o al interior de la universidad. Para reforzar un poco lo que estoy hablando, voy a recurrir a un material el cual ya lo he usado muchas veces, el cual es este, el cual se caracteriza porque tiene citas bibliográficas, algunas primarias, otras secundarias, de la historia argentina. Y en este caso voy a arrancar hablando de una cita de Juan Bautista Justo, o Juan B. Justo, el líder socialista en aquel momento en la Argentina, el cual es denominada Una visita a la universidad, realizada el año 1918. Y dice así: claramente esto es lo que expresó o escribió Juan B. Justo acerca de este tópico. Los estudiantes no piden gollerías, se han dirigido a mí para pedirme que les enseñe, que les haga trabajar, que se abran los laboratorios cerrados y paralizados, que se creen los laboratorios y gabinetes que faltan, que no se les obligue a asistir a clases absurdas y falsas. Tienen perfecto derecho a reclamar respeto por el empleo de su tiempo, de reclamar libertad de conciencia. Esto habla un poco de lo que era la crítica hacia el régimen de clases y se buscaba una libre asistencia a clases y la mayor libertad en este sentido. Y luego en lo que respecta al tópico de el debate en el Congreso, que bien antes mencioné, acá hay una interpelación que dice así, interpelación en la Cámara, el texto lo denomina. En este caso hablamos de la respuesta del ministro de Instrucción Pública, el doctor Salinas, a una interpelación de la Cámara, con referencia a la reforma universitaria, la cual fue realizada el 24 de septiembre de 1919. Aclaro que cuando se hace referencia a esta fecha es solamente la interpelación, porque la reforma en sí es de 1918. Y dice así: ¿molesta a los señores diputados la intervención que la reforma da a los estudiantes en la elección de las autoridades que han de dirigir los destinos de la universidad? Las universidades, se ha dicho con muchísima razón, señor presidente, subsisten por y para los estudiantes. Si como ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos participan de la vida política de la nación, ejercitando en los comicios públicos sus derechos civiles, con mayor razón es justo no negarles su legítimo derecho de concurrir con sus propios maestros a la elección de las autoridades que han de constituir los cuerpos directivos de la casa, contribuyendo con ello no solamente a una mayor vinculación entre profesores y alumnos, suavizando asperezas, acortando distancias, suprimiendo rivalidades y divisiones, sino muy especialmente a crear ese estado de armónica solidaridad. ¿Preocupa a los señores diputados la docencia libre y la asistencia voluntaria de los estudiantes, instituidas asimismo por la reforma? La cátedra, la tribuna de la enseñanza superior en virtud de la reforma, puede ser ocupada dictando clases, conferencias o cursos libres, no solamente por los profesores titulares, no solamente por los profesores suplentes, sino también por los diplomados universitarios, nacionales o extranjeros, o por personas de competencia especial reconocida. Concordante con esos sanos principios relativos a la docencia, la reforma estatuye igualmente la asistencia voluntaria a las clases y reconoce a los estudiantes el derecho de seguir los cursos libres en lugar de los oficiales, consagrando de esta manera la más alta libertad de enseñar y de aprender. La docencia libre y la asistencia voluntaria de los estudiantes a las clases son el cuco de los malos profesores, de los mediocres, de los ineptos. He ahí, señor presidente, de origen y la causa de la protesta y de las diatrabas contra la reforma y sus autores. Bueno, claramente en el último párrafo
se hace referencia bien al tópico en el cual se está debatiendo, es el tema de la docencia libre y la asistencia voluntaria que buscaban los universitarios en aquel momento. Y a propósito de eso, este mismo libro presenta la respuesta de parte de Sánchez Sorondo, la cual dice así: el señor ministro no sabe lo que es el régimen de la Facultad de Derecho, y voy a aprobarlo porque al hablar de nuevos métodos de enseñanza, de nueva técnica y nuevas orientaciones, entiende que con el decreto del señor ministro se han cambiado los planes de estudio, programas o los profesores. Y bien, señor presidente, no se ha modificado una coma ni de los planes de estudio ni de los programas, ni se ha nombrado un solo profesor. Todos los que estamos enseñando en esa casa desde hace muchos años, continuamos en ella con los mismos sistemas de estudio, con los mismos programas, enseñando las mismas cosas. ¿Dónde está la reforma intelectual? La reforma no está sino en lo único que podía el señor ministro tocar en el manejo electoral, en la maniobra politiquera universitaria. Ahí está la reforma. Se ha desplazado al centro directivo de las casas de altos estudios, se ha arrancado el cuerpo de profesores que por lo menos tenía una presunción de suficiencia, el derecho de gobernar el régimen de esos estudios, y se le ha entregado. ¿A quién, señor presidente? A aquellos que van a aprender por qué no saben, y se les entregará a los que no saben el derecho de intervenir en el régimen de la enseñanza, en la confección de los planes de estudio, en la confección de los programas, en el nombramiento de las autoridades y en el nombramiento del cuerpo docente. Bueno, ahí se ve bastante bien claro lo que era el debate acerca de este tipo de reforma o intención de reforma de los estudiantes universitarios. Y ahora sí, continuando con lo que es esta reforma universitaria, y bien en la Universidad de Córdoba, recordemos, estaba la intervención del Estado, la cual va a consolidarse, la cual venía de la mano de la intención, el pedido de los estudiantes universitarios cordobeses en aquel momento. Es así como los universitarios cordobeses buscaban renovar el equipo docente, los planes de estudio, la organización disciplinaria y el fin de las academias vitalicias o el gobierno universitario. Un poco de lo que venía hablando anteriormente. Finalmente, el 7 de mayo de 1918, se aprueba por decreto presidencial la reforma universitaria, la cual instauraba la mayor participación de los profesores en sus decisiones intrauniversitarias, la renovación del gobierno universitario y otras demandas de los estudiantes universitarios. Es así como podemos dar un paso adelante y explicar un poco las consecuencias de esta reforma universitaria, las cuales básicamente es una medida política que va de la mano del avance radical en contra de las clases tradicionales u oligárquicas, siendo la continuidad de esta victoria electoral y de la democratización, la cual se venía llevando a cabo de 1912 en adelante. Además, significó el fin del poder de la oligarquía o de este sector bien reducido que gobernaba las universidades por tiempo ilimitado y de manera vitalicia en lo que eran las universidades. Es así como tras la reforma universitaria se va a crear otra federación, que era la Federación Universitaria Argentina, la cual era a nivel nacional, y la Federación Universitaria de Córdoba a nivel provincial de Córdoba, claramente. Y es así como en la universidad va a estar el bando reformista y antirreformista. En el bando reformista iban a estar estas dos federaciones, mientras que en el bando antirreformista, más tradicionalista, oligárquico, estaba el Comité Pro Defensa de la Universidad y los centros católicos de estudiantes. Es en ese mismo 1918 cuando en la Universidad de Córdoba se van a votar la renovación de autoridades. Y es ahí cuando van a estar dos dirigentes más destacados, uno más reformista y otro antirreformista. En este sentido va a triunfar lo que fue el candidato conservador, lo cual va a provocar la expresión negativa de los sectores reformistas, la cual se va a manifestar en una huelga general en aquel momento. Y es así como también se va a crear el Manifiesto Liminar, el cual instauraba el rol protagónico de la juventud en la política. Es por eso que el texto, también, o el libro, mejor dicho, de los documentos o de las bibliografías, va a presentar lo que acá lo denomina el Manifiesto Reformista. Y dice así: la juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo,
contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder el empleo. La consigna de hoy, para ti, mañana, para mí, corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia de las disciplinas modernas. Los cuerpos universitarios, celosos, guardianes de los dogmas, trataban de mantener en cláusula a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercida en contra de la ciencia. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que se inicia. Es así como también, y tras haber leído este manifiesto, el cual, la autora, que es del texto de la Reforma Universitaria, lo menciona como el manifiesto liminar. Acá el otro libro lo menciona como manifiesto universitario. Es así como consecuencia el Estado Nacional, en el contexto de las elecciones de autoridades universitarias en Córdoba, va a intervenir en esta universidad para que los alumnos puedan participar en las elecciones de dichas autoridades, lo cual va a generar una democratización intrauniversitaria imponiendo las reformas a la enseñanza, que eran principalmente dos: la asistencia voluntaria a cursos y la docencia libre. Estas manifestaciones del movimiento estudiantil cordobés dio origen a dos congresos nacionales de estudiantes y otro internacional, en este caso en el país de México. En el caso de los nacionales, fueron sucedidos en el año 1918 y 1932, y el internacional en el año 1921. Hablamos de que también acá se dio paso a otro periodo, que es ya la organización más por fuera de lo que es el país, y ya se organizan congresos, que es un paso siguiente a lo que es la creación de federaciones o de organizaciones, por decirlo de otra manera. Y ya para ir cerrando un poco el tema de la reforma universitaria, hay que decir que la reforma universitaria en sí fue hija de lo que fueron las transformaciones a nivel nacional, con lo que fue la democratización, básicamente, de la ley Sáenz Peña, y a nivel internacional con el hecho de la Revolución Rusa, lo cual significó el hecho de que ahora, por medio de la revolución, se pueden obtener resultados de mejor calidad o más rápidos. Y digamos que esta reforma universitaria tuvo como principales enemigos la intención de conservar la tradición y el poder por parte de las clases tradicionales o las clases oligárquicas, que no está de más decir el concepto, porque era realmente lo que gobernaba en aquel momento era la oligarquía, en lo que eran las universidades, y antes del año 1916 gobernaba una oligarquía. Claramente esto para aclararlo. En este sentido, las bases angulares que tuvo la reforma fue la autonomía de la universidad, el cogobierno universitario entre estudiantes y docentes, con lo cual su mayor participación, el fin de lo que era la academia, y la academia como una institución dictatorial, una institución oligárquica, porque hay que decirlo por su nombre, la docencia y la asistencia libre, que venía hablando antes, la periodicidad de las cátedras, la publicidad de los actos universitarios, la extensión universal en lo que respecta el acceso a la universidad, o sea, reducir su costo de ingreso a la universidad, ampliar las bases sociales de la universidad y mejorar la calidad académica de esta, como también, y por último, la renovación de las autoridades, lo cual se venía hablando y ya venía medio hablando en todo el video, en lo que respecta el fin de las academias, siendo, como dije anteriormente, como instituciones oligárquicas que acaparaban el poder. Y es así como también la reforma universitaria va a ser hija de las movilizaciones y la búsqueda del poder por parte de esta clase media pujante, la cual quería tener más poder y quería realmente acceder
a este poder que se le venía básicamente rechazando años y años por este grupo oligárquico que se creía dueño del país, vamos a decirlo de esta manera, y cerraba las puertas a que esta clase media pujante acceda a cargos públicos, etc. Así que nada, espero que les haya gustado el video y por acá estaría terminando ya el tema de la reforma universitaria, el cual estuve hablando a lo largo de estos 3 videos y de esta autora. Así que nada, nos vemos y hasta luego.